vamos a meter en el primer tema de la mañana de hoy, que es un tema durísimo, es un tema terrible, digo, y en parte tiene que ver, creo yo, estimo, con que no nos preparamos para estas grandes pérdidas, con que la vida no debiera ser así, pensamos nosotros. Debiéramos irnos nosotros de este mundo y después nuestros hijos y después nuestros nietos. Digo, y cuando la vida se arrebata estos momentos y se saltea estas cuestiones, les digo porque uno lo siente y lo vive como propio muchas veces. Estamos hablando de Mila, la nieta de Cris Morena, la hija de Tomás. De Yankelevich, de Tomás Yankelevich, de su hijo. Digo, este caso se populariza. Falleció otra nena de 13 años también en este incidente que se pudo haber evitado. Bueno, hay un montón de cuestiones que uno puede hablar, pero lo que vamos a tratar hoy no es precisamente esto, ni la cuestión informativa, sino el tema de las grandes pérdidas. Digo, yo crecí como todos nosotros viendo a Cris Morena creando contenidos más grandes de la televisión argentina, disfrutando del éxito más grande de la Argentina, de su marido Yankelevich también en la pantalla, justo Canal 9, que es la de Telefe. Digo, cuando muere súbitamente Romina Dan, su hija, que digo, fue un golpe muy fuerte, y recién hacía poco tiempo que se la había visto bien a ella, sí, ¿no? Sí. Lo comentábamos recién con los chicos acá, con Gaby, y digo, se la vio hablar bien de su hija, y sin romperse, sin quebrarse, pero pasaron 20 años. Digo, un terrible proceso, terrible proceso. Y ahora esto, digo, perdés a tu nieta, digo, además que los abuelos con los nietos tienen un vínculo que es terrible. Digo, es hermosísimo. No es la ley de la vida, ¿no? Chicos, no hay comparación. Sí. Y esto rompe con el designio de la vida, claro, ¿no? De que nosotros debiéramos irnos antes. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se hace? ¿De dónde se agarra? ¿Qué herramientas puede tener uno para salir adelante? Y ese es el tema que vamos a tocar hoy con un gran amigo de la casa, que es Javier Lamagrande, que es tanatólogo y que muchas veces nos ayuda a entender, primero, qué pasa. Digo, yo entiendo que rompe. Digo, esto es como pegarte una piña con un camión de frente. Hola, buenos días. Gracias por tratar ese tema y por seguir visibilizando todos estos procesos. Más allá de que esto se ha dado en un entorno más mediático por ser una figura tan conocida, es como vos decías, Rodo, recién, cómo nos preparamos cuando hay un golpe tras otro. En este caso, si nos paramos en esta abuela, saquemos la parte de figura pública. Es una abuela que hace 15 años se le muere la hija en el año 2010 y ahora tiene que asistir al fallecimiento de su nieta y encima ayer daban el condimento que hasta ella estuvo en el reconocimiento del cadáver. Entonces, lo que vamos a hablar acá desde la tanatología es lo que tenemos es un duelo montado, que es que ella venía elaborando, como vos bien decís, ya se la había visto a esta abuela, a Cris, se la había visto un poco más armada y como que había empezado a generar contenidos, como que se había empezado a conectar de nuevo con aspectos sanos de la vida y viene este otro golpe. Sí, si uno sigue hasta la cronología de lo que ha pasado, ella en este momento no se puso en el rol de víctima, sino que sacan esa adrenalina extra que a veces sacamos cuando nos golpean, saca esa adrenalina extra y entonces ella inmediatamente viaja, se para al lado de su hijo y puede llegar a reconocer el cadáver de su nieta, que obviamente son momentos muy terribles. Sí, lo que yo marcaría acá, que cuando nosotros hemos en otras oportunidades hablado de muerte, tenemos muertes naturales que estamos esperando porque está viejito, porque está enfermo, y tenemos estas muertes accidentales que lamentablemente existen mucho y que no discriminan ni edad, ni sexo, ni nada, ni posición social. Entonces, sobre estas muertes accidentales nos queda una situación de si nos íbamos a llamar más tarde, si íbamos a almorzar o si íbamos a festejar el cumpleaños o si íbamos a tener una reunión. Nos quedan todas esas cosas por hacer, más en una niña de 7 años que tenía
toda la vida por delante. Entonces, donde lo que van a tener que elaborar la familia, sea de esta familia conocida o cualquiera, cuando es el fallecimiento de un chico, tiene que elaborar el duelo de la ausencia, pero por el otro lado tiene que elaborar el duelo de todo lo que yo proyecté con esa persona. Y a veces ese duelo, en el caso de los niños, es el que duele más, es el que embroma más. ¿Por qué? Porque voy por la calle y veo un compañerito dentro de unos meses y me encuentro con alguien que la conocía, pero veo que sigue vivo y creciendo. Claro. Y que ella no va a poder hacer eso. Entonces, lo que le toca, en este caso a los papás, es un trabajo arduo donde van a sentirse que día a día su hija eso no lo llegó a hacer o eso no lo llegó a vivir. Javier, a mí me pasa, perdón Gaby, que veo muchas veces personas que están pasando por algún duelo y demás, y todo es tristeza, ¿no? Y todo es dolor. Y en algún momento, si algo les causa risa o si algo les da un poco de alegría, simplemente se sienten con culpa. ¿Qué pasa en este momento? La culpa del sobreviviente, o sea, ¿cómo yo voy a estar bien si teóricamente y socialmente nos imponen de que no tenemos que estar bien? O sea, particularmente en las creencias de cierta parte de Occidente, no es todo, es que el duelo es solamente dolor. Pero a ver, yo puedo recordar lo bueno vivido. Como yo ya he contado alguna vez acá, yo tuve una paciente que la madre me autoriza siempre a contar la historia, donde la niña de 9 años, antes de fallecer, dijo: no lloren porque me fui, sonrían por todo lo que hemos compartido. Y a veces esa parte, esa reflexión que tuvo una niña de 9 años, no la tenemos como adultos, sino nos quedamos con que te fuiste, me quedé solo, la angustia, y a veces, lamentablemente, todos, si algo tenemos seguro, la muerte es universal, es irreversible, pero lo que vamos a tener que trabajar acá, en la pregunta que vos hacías, Rodo, es ¿qué mecanismos de afrontamiento tengo? ¿Qué experiencias previas tengo? ¿Cómo me paro frente a la muerte? Por eso yo siempre le agradezco al canal y a ustedes la posibilidad de hablar de estos temas, porque tenemos que empezar a prepararnos, porque ninguno somos eternos. ¿Hay algo seguro? Lo único seguro acá es que nos vamos a morir. Es que nos vamos a morir. Claro, y como decía la locomotora el otro día, que se han hablado, justo tenemos una semana de muerte tras muerte, como decía la locomotora Olivera, tenemos que aprender a vivir. O sea, hablar de la muerte no es que nos pongamos duros, rígidos, estamos depresivos. No, es hablar de la muerte hoy, es que hablemos de cómo disfrutamos la vida hoy, con tu canto, con tus chistes, con las historias que vos subías, cómo nos conectamos con la calidad de vida hoy. ¿Cómo son las etapas de una familia que tiene una pérdida tan grande y de qué se agarran? A ver, va a depender de esto que digo, es universal e irreversible. Tiene que ver con las experiencias previas y con los conceptos espirituales que tenga. Va a haber familias donde van a estar en shock, donde esto no lo puedo creer, esto no está pasando, no entiendo, y donde la persona tarda en caer. Entonces, es como también cuando nosotros tenemos un choque o tenemos cualquier cosa o nos caemos en la calle. Yo me caigo, me golpeo la rodilla, me duele mucho, pero me paro, sigo caminando. Cuando después pasa un rato y me quedo quieto, la rodilla se enfría y ahí se me inflama y todo eso. Entonces, hay un primer momento de shock, de esto no lo puedo creer. Después van a pasar etapas, las nombraba ya Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años, pero no son matemáticas. Hay alguno que va a estar enojado por la injusticia de la vida, o van a estar enojados con el capitán de esa barcaza que manejaba, o va a estar enojados con Dios, por qué había una niña ahí de 19 años que estaba comandando, o me voy a enojar con Dios, por qué me está mandando tanta desgracia, o me voy a enojar hasta con el muerto, por qué, o me voy a enojar conmigo mismo, por qué la dejé ir. ¿Ves? Va a estar la culpa, qué pude haber hecho, qué no pude haber hecho, nos despedimos, hablamos, hicimos, y después va a estar en lo que se llama el destrozo interior,
que eso hay que darle un tiempo prudencial, porque cada uno lo va a manifestar a su manera. No siempre el destrozo interior lo voy a manifestar llorando o desarmándome o gritando, sino tal vez el destrozo interior lo muestre donde baje todas las persianas, déjenme solo, no me jodan. Javier, en ese caso hay que dejarlos solos. Hay que respetarles. Hay que respetarle los tiempos. Javier, ¿por dónde empezamos? Porque entiendo que hay duelos, hay diferentes duelos y hay diferentes muertes, porque hay muertes que nos vamos preparando. Bien decías, no es lo mismo una persona que está enferma, que sabemos que puede llegar a ocurrir, a un accidente, y cuando la naturaleza va en contra de lo que nos han enseñado, ¿no? En este caso, una menor, una nieta, una hija. ¿Por dónde empezamos ese duelo? Porque hay que transitarlo, sabemos que es un tiempo, se puede vivir de distintas maneras, pero ¿cuáles son las técnicas o por dónde arrancamos? A ver, básicamente, como decían recién, es que lo que es seguro es que todos nos vamos a morir. Empecemos a introducir, yo traje hace muchos años atrás de España una técnica que se llamaba la pedagogía de la finitud. Empecemos a hablar de que por ejemplo, ahora estamos en invierno, los árboles han largado sus hojitas, el árbol aparece que está muerto, entonces el ciclo de esa hoja terminó. Entonces hay un cuento que lo pueden bajar de internet, que se llama Freddy la hoja, es gratuito, lo pueden bajar, donde cuenta que la hoja en primavera nace, va creciendo, se va poniendo fuerte y en qué momento entre el otoño y el invierno la hoja cae. O sea, empezar a introducir en cuarto grado en la escuela primaria, cuando enseñamos la germinación, no quedar solamente con poner el porotito y que vaya creciendo y vamos midiendo cuánto va creciendo. Porque medimos hasta cierto punto y después quedan los frascos arriba del armario pudriéndose y no vemos que hay un fin. Hay un ciclo que tiene Hay que un completar. ciclo. Claro, pero en Eso este puede caso, en este caso, digo, no es una muerte Es una natural, es un muerte accidente. inesperada. ¿Cómo Si lo- vamos a claro, clasificar muertes, claro. tenés natural. Sí. Natural esperada y natural inesperada, porque por ejemplo un infarto es natural inesperado. Bien. Muertes inesperadas que son accidentales, suicidio y homicidio. Serían los 4 tipos de muerte que se están manejando. ¿Son distintos las etapas del duelo, digo, o es el mismo o depende Las de la etapas persona? van a ser lo mismo. ¿Qué te va a pasar en el suicidio y en el homicidio? En que en el suicidio todavía es algo de lo que cuesta mucho hablar y donde hay hasta una connotación desde lo religioso, de que esto está mal y que nadie es dueño de quitarse la vida. Yo en eso siempre hago la aclaración y vuelvo un poco a lo de la locomotora. Yo el otro día cuando justamente me hacían una entrevista de esto, yo decía, Argentina todavía carece de ley de eutanasia. Ella, si sobrevivía, iba a sobrevivir con condiciones no óptimas y donde no sé. Entonces todos tenemos que hablar de esto, porque por ley nacional de derechos del paciente existe un apartado que lo podemos hacer hoy cualquiera de nosotros, donde yo puedo dejar mi voluntad anticipada. Entonces, si yo llego a tener un accidente o isquémico, un derrame isquémico como la locomotora, yo voy a dejar, está ya estipulado ante Escribano Público Nacional, que yo no quiero que me conecten, no quiero que intervengan, déjenme ir tranquilo. Entonces, la forma de prepararnos es que empecemos a hablar y ya hay herramientas para trabajar esto. Ya hay herramientas en lo legal. Sí, ¿qué es lo que va a pasar? Es que acá va a haber un problema de ética. Que digo, ¿cómo no le doy la posibilidad de una intervención quirúrgica y la dejo morir? No, la estoy abandonando. Claro. Entonces va a haber un dilema ético. Que sobre esto hay que charlar y hay que charlar libremente. O sea, en tu familia, ¿saben tus disposiciones que si a vos te pasa algo, qué vas a hacer? Sí, se habla. Yo creo que siempre en algún momento o cuando pasa alguna situación, uno lo trae el tema. El tema de hablando de los duelos puntual, ¿no? ¿Cómo lo procesamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos con las cosas de esa persona que falleció? A ver, ¿por dónde empezamos? Primero vas a estar en este shock y después vas a empezar a conectarte poco a poco y de la manera que a vos te salga. En esto,
como he dicho muchas veces, no es un tiempo determinado. Eso que alguien dijo 1 año y después de 1 año pasa a ser patológico, es mentira. Es el tempo del corazón, el tempo del kairos, no del cronos. Bien. No lo que diga el reloj, sino el tiempo de mi corazón. Y va a depender el tipo de relación que tenía, la edad de la persona, cómo nos estábamos comunicando y qué herramientas tengo yo en ese momento. No va a ser lo mismo, en este caso que estamos hablando de la nieta de Romina, no va a ser, de Cris, no va a ser lo mismo Cris, que ya es una persona con más cantidad de años y que ya tiene experiencia de vida, donde va a enfrentarlo de otra manera, que estos papás, Claro. que es su hija menor y todo eso. O sea, de acuerdo a la edad también donde me toca la muerte. Y eso es algo muy importante para poner, porque no es lo mismo elaborar un proceso de muerte a los 20 años que a los 30, que a los 60. Javier, y también importante es la ayuda psicoterapeuta que pueda llegar a tener que necesitar esta persona para no atravesar ese proceso solo, dependiendo el tipo de muerte que haya tenido y dependiendo también lo que viva cada uno en ese corazón, ¿no? Porque va a tener sus tiempos. Por eso es que, vuelvo a nombrarla, Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años atrás empezó a luchar para que existiéramos personas formadas en esto. Sí lo digo y lo digo públicamente y me hago cargo. Por favor, no caigamos en el chiste de estos cursos de 3 meses y que te transforman en tanatólogo. Yo estudié 5 años en una universidad. Por favor, porque ahora coaching en duelos. Perdón, está muy bonito salir adelante, pero en 3 meses no tenés la formación, porque para ser un profesional que acompañe en un proceso de duelo tenés que formarte con todas las herramientas desde la psicología, desde la tanatología. Entonces, ¿cómo acompañar? Y acompañar con la presencia, estando cerca, no diciendo esa cosa que decimos siempre de si me necesitas, llámame, yo estoy. Y donde lo digo en el momento y después cuando yo te llamo, no estás. Entonces, si me voy a ofrecer, tengo que estar. Y con la escucha atenta, la mirada atenta, porque ahora se usa decir, te estoy dando tu espacio. Te estoy dando tu espacio. Vos sabés que yo te estoy dando tu espacio. Pues, ¿cómo te das cuenta, te das cuenta que yo te necesito? Si no me mandaste un mensaje en 2 meses, ¿cómo te das cuenta en qué estadio yo estoy? Sabiendo que los procesos de duelo, en esto que vos decís, cómo prepararnos, según sea la persona y la actividad que tenga, si yo me reintegro a lo laboral, voy a tener un andamiaje de contención relativamente mayor a que si yo ya tengo una cierta edad y me tengo que quedar en la casa y viernes, sábados, domingos, en un proceso de duelo son difíciles. Terrible. La dificultad de las primeras veces, cumpleaños, Navidades, Los objetos, Pascua. ¿no? ¿Qué hacemos con los objetos? Bueno, la verdad que esto, chicos, esto da para hablar. Es un tema larguísimo. No, y sí, ¿sabés qué es pero la frase? Digo, me parece que hay un programa aparte que tiene que ver con la frase. ¿Qué le digo? Javier, tengo que cerrarlo el tema, porque, pero por una cuestión de tiempo y que no entra todo lo que tenemos en el programa de hoy, y esto da para un montón de cosas. Entre ellos esto. Y me parece que el próximo encuentro con vos, Javi, tiene que ver con esto. Con qué le digo y con la cuestión tangible. Te agradezco por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por a ayudarnos. ustedes. Y que veamos esto, o sea, sí, se apagó la vida de esta niña, pero que estas 2 muertes que nos han tocado a nivel país esta semana nos ayuden a que en las casas charlemos. Che, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué proyectás para tu vida? Javi, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.